Buenas noches, pues vamos a iniciar con esta reunión de espacios abiertos de aprendizaje. Agradecerle su asistencia el día de hoy y bueno, pues bienvenidos a la segunda semana de propedéutico. Si se darán cuenta, pues no está tan difícil. Llevamos una semana, las actividades, si se dan cuenta, son sencillas, flexibles. Prácticamente la semana pasada fue sobre la plataforma de, bueno, pues principalmente cómo hay que estarla ocupando. Y bueno, y esta semana, ¿qué corresponde? A la comunicación. Entonces, vamos a ver las actividades que se encuentran. Igual son dos integradoras, los ejercicios formativos, eh, los materiales de apoyo que les compartimos. Y bueno, pues también está el foro aprendiendo. ¿Cuáles son los puntos de la reunión? Vamos a tratar de avanzarle, avanzarle lo más dinámico posible. Pues bien, están las dos integradoras, el foro, los ejercicios formativos, los repositorios, materiales de apoyo que les compartimos, que son cada semana, las reglas de la comunicación virtual, la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones y bueno, la plataforma. Eh, las actividades de esta semana para poder realizar pues son las dos integradoras. Recuerden, los ejercicios formativos principalmente que tienen el signo del lapicito, iconos color verde. Y bueno, la participación en el foro, que ahora es muy importante. Bueno, siempre, todas las semanas son importantes, las 4 semanas, para que estén participando. Y en esta semana, principalmente el tema que se va a estar viendo en el foro, pues es importante. Luego, se va a tratar el asunto del plagio, este asunto de las fuentes de nosotros investigamos. Y entonces, hay que estar participando en el foro aprendiendo, y principalmente es una de las preguntas, ¿por qué es importante que cada uno de nosotros coloquemos las fuentes donde nosotros investigamos? Esto con la finalidad de que nos ayude mucho y que, bueno, pues cuando estemos enviando nuestros trabajos, los asesores virtuales, bueno, más bien las las instrucciones de todas las actividades que ustedes estén entregando, pues tengan sus presentaciones. Aunque en las instrucciones, a lo mejor algunas no entrarán, sin embargo, tiene que ver mucho en su presentación y esa presentación que cada uno de nosotros le agregue a nuestras integradoras, dependiendo mucho de lo que nos pidan, pero mientras nosotros le agreguemos lo que es la presentación y al último nuestra referencia bibliográfica, bueno, pues eso dará un poquito más de amplitud, de mejora en nuestro trabajo que estemos enviando. Y entonces, cuando nosotros agregamos nuestra presentación, ¿qué involucra nuestra presentación? Indudablemente involucra a lo mejor al inicio de una hoja para poner el nombre de la institución, PREP en línea. Después, qué actividad están realizando o qué integradora, cuál es el tema, cuál es la actividad a realizar, eh, el nombre del asesor virtual, el nombre de ustedes, fecha, y bueno, otras cosas que ustedes le quieran agregar en su presentación. También involucra mucho esto en una mejora de sus actividades que estén enviando. Y posteriormente, ese siempre va a ser al inicio, se va a hacer siempre al inicio. No quiere decir que el hecho de que yo se lo esté yo diciendo ya tenga que estar. Es algo de las rúbricas que nos mandan, nos dan instrucciones de que tiene que llevar presentación nuestro trabajo, porque hasta el contenido que nosotros enviemos de nuestra integradora está siendo evaluado y dentro de nuestro trabajo incluye una buena presentación. Dentro de una buena presentación, pues viene ese desarrollo
como una presentación de nuestro trabajo. Posteriormente el trabajo sin cambiar el archivo, y eso también dependerá mucho de los trabajos que nos estén pidiendo. Entonces, mm, el, el cómo nos piden las integradoras de acuerdo a qué tipo de programa o qué tipo de archivo, por ejemplo, Word o PowerPoint, en el caso de Office, va a depender mucho, bueno, de la actividad que tengamos que realizar. Pero si nos piden que tiene que ser en Word, bueno, al menos aquí ahorita en este módulo, lo que son las 4 semanas, los integradoras son en Word. Entonces, bueno, pues de preferencia hay que colocar una presentación. Eso les ayudará mucho también para su trabajo, su formación, su desarrollo de lo que ustedes están realizando. Y bueno, entonces está la presentación y al último, después de que en el caso de esta semana, las integradoras son el cuestionario, contestaron todo el cuestionario. Al último, coloquen su referencia bibliográfica. Pueda suceder que, oiga, pero es que yo no me puse a investigar en otro lugar, lo revisé en mi actividad, en mis recursos que me da la semana, y de ahí saqué yo las respuestas. Para poder sacar las respuestas del cuestionario, pues es tanto de los recursos que nos da cada semana, como nuestra experiencia. De ahí es donde sacamos nuestras respuestas. Pero llega a suceder que luego nos metemos a investigar en otros buscadores como Google, Prodigy o otros, y entonces nos ponemos a investigar para poder nosotros entender bien la actividad lo que nos están pidiendo o cómo lo tenemos que hacer. Si aún así, con los recursos, con las instrucciones que nos dan, no está entendible. Y este es un refuerzo que de forma independiente, pues nos vamos a ir dando nosotros, ser autodidactas en investigar en otras fuentes para poder estar contestando lo mejor posible nuestras actividades y sobre todo que la rúbrica cumpla los requisitos. Pero bueno, hablo yo de la fuente, que si cuando llega a ocurrir que nos metemos a otra fuente a investigar, tenemos que extraer esa información. Independientemente si es el módulo propedéutico o no, es a partir de que ustedes ya iniciaron este propedéutico, a partir de ahí ya iniciamos con esa responsabilidad de cada uno de nosotros para estar agregando esa referencia bibliográfica. Puede ser que, oiga, pero yo no investigué en otro lugar, entonces nada más como referencia bibliográfica, pues le ponen prepa en línea propedéutico. ¿Ya? Esa es su referencia bibliográfica. Porque es ya ahí donde ustedes tuvieron toda la información para poder hacer toda su actividad de acuerdo a su integradora que hayan realizado. Eso es lo que vamos a consta esta semana en el caso del foro Aprendiendo, y por qué es importante que coloquen todas sus fuentes donde ustedes están investigando. Por lo regular, conforme vayan avanzando en los demás módulos, pues muy seguramente las actividades y a su vez el refuerzo con los asesores virtuales va a depender mucho de sus módulos, de sus temas, de sus materias. Va a depender mucho de eso para que les estén pidiendo como obligatorio que coloquen sus referencias bibliográficas. Entonces, pues, ¿para qué estar esperando a que nos digan que las coloquemos si nosotros ya desde un inicio ya nos lo hicieron saber que tenemos que agregarlo? Pareciera que a lo mejor nosotros ya supiéramos este tema, ¿no? Pero pues luego llega a suceder así. Entonces, vamos a ver el día viernes, vamos a estar viendo el día viernes eh, cómo nosotros vamos a agregar, porque varios, a lo mejor asesores virtuales, nos van a decir, hay que utilizar APA. APA son las normas para poder nosotros agregar correctamente nuestras referencias bibliográficas, nuestras fuentes de donde nosotros le tuvimos y cómo organizar por lo menos los 5 elementos, como es el autor, el tema, la editorial, el año que se publicó en la fuente donde ustedes lo investigaron, y demás.
Y eso también dependerá mucho de qué fuente hayan investigado, como un libro, un libro electrónico, una revista, incluso las fuentes que ustedes investigan en el Internet y que luego, pues, cuando no nos dice nada lo que tenemos, cómo lo quieren y cómo lo tenemos que hacer, no nos empezamos a habituar a ese tipo de temas tan importantes que tenemos que ir colocando y luego, pues sí, es difícil. Por eso, el día viernes vamos a ver este tema, lo que es el plagio, pero hago yo estos comentarios porque en la semana tenemos que estar participando y bueno, pues yo los invitaría para que participen en la pregunta detonadora, porque es importante que coloquen las fuentes de donde ustedes investigan su información o para hacer sus actividades, sus integradoras, este, ¿por qué es importante? No, pero es que yo no me metí a investigar en otros buscadores porque llega a suceder eso, pues no, no hay un problema, solamente le ponen para que nos vayamos habituando. En bibliografía, en la última hoja, el último hoja de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo, de nuestra este, formato, y ya, hasta ahí se termina su trabajo. Ahora, en todas estas cuatro semanas, ya pasamos una, la realidad que las integradoras les piden, no tienen que ustedes que modificar el archivo, el formato. Como tal, el formato ya está. Pueden agregarle la presentación al inicio y al último le agregan su referencia bibliográfica, otra hoja más, aunque solamente así vaya y se ve así simple, prepa en línea hasta abajo, propedéutico, eso nos va a ir ayudando, que nos vayamos habituando, que nuestros trabajos ya, a partir de ya, vayamos ordenándolos de esa forma y no nos estén llamando la atención o en su defecto no nos baje la puntuación que nos piden las rúbricas, ¿sale? Entonces, bueno, ese es una recomendación que les hago para que ya lo empiecen a hacer y sobre todo participen en el foro aprendiendo, porque es importante, repito, la pregunta detonadora, colocar las fuentes donde ustedes tienen su información, ¿vale? Bueno, dado esas recomendaciones sobre el plagio, pues yo también los invito a que revisen los recursos materiales o en su defecto también investiguen en otras fuentes de manera particular para que el día viernes que vayamos llegando a ver este tema, lo que es APA, ya comenté qué significa APA, este, bueno, pues veamos más a detalle y no lleguemos en cero, no lleguemos en cero y esto les ayude mucho, ya que vamos a ver, APA es muy amplio, pero por lo menos vamos a ver unos cuatro conceptos importantes, como el autor, los programas para poder detectar el plagio, qué es el plagio, eh, mm, qué tipos de plagio hay, y son esos temas importantes que vamos a estar viendo el día viernes, que bueno, pues es necesario que ustedes, no es que lo sepan, sino que en ocasiones este tipo de temas es como si ya lo supiéramos, pero aunque no lo sabemos, lo tenemos que seguir reafirmando, ¿vale? Como cuando nos multan nos ponen una infracción, ¿no? ¿Por qué te estacionaste? Pero no es que no sabía que estacionaba, sí, pero no se puede estacionar ahí, aunque no lo sepas, pues ya nos hemos cuidado y hay que siempre poner nuestras fuentes donde nosotros estamos investigando. Bueno, dado esa recomendación amplia, ya para que nos preparemos y estemos participando en el foro de integración, hay que hacerlo de esa forma y lo agregan esas investigaciones para que pues su participación pues sea muy nutrida y posteriormente el día viernes pues concluimos con ese tema, lo que es APA, es importante, porque luego pues sí, nos, nos, nos ponen calificaciones o en su defecto nos ponen como no evaluable por encontrar esas situaciones de plagio. Bueno, continuamos. Pues tenemos las actividades, se dan cuenta, son dos integradoras,
las dos integradoras, la 3 y la 4. Lo que es en esta semana es la comunicación que vamos a tener con los agentes educativos y a su vez que vamos a tener en las diferentes plataformas, cuáles son las plataformas que nos brinda Prep en línea y algunos comentarios sobre plataformas que hay. Pues hay muchas plataformas, si pueden ocuparlas o no. Bueno, y en el caso, pues solamente esta semana, pues hay dos ejercicios formativos. Nos vamos directamente a la integradora. Recuerden cómo comunicarse de forma respetuosa. Hay que descargar el archivo. Y bueno, recuerden, no lo modifiquen el formato, así manténganlo en Word, no lo pasen a PDF ni a otro tipo, que luego no se puede leer y eso luego pues resulta que quedan como no evaluables, ¿sale? Tampoco lo modifiquen en el archivo y hay que ponerle la nomenclatura correspondiente. En esta semana, esta integradora llega a suceder mucho en los foros. Este tipo de situaciones que pasan y entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre este ejemplo que nos ponen de lo que sucede en los foros. Y conforme a este ejemplo, se va desarrollando toda la integradora, porque la mayoría es sobre preguntas personales de cómo nosotros, cuál es nuestra reflexión, nuestra percepción de cómo podríamos actuar. Y es claro que este tipo de discusiones, pues luego llegan a pasar. Y a lo mejor este ejemplo, pues solamente es entre alumnos, pero también llega a suceder cuando un asesor virtual o un alumno. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo poder nosotros dirigirnos. Por eso algunos tips, en el caso de las semanas correspondientes que siguen, de las reuniones que vamos a tener correspondientes, es sobre eso, obtener más herramientas para podernos estarnos dirigiendo, realizando las actividades de forma más eficaz y sobre todo, pues, este tipo de herramientas que nos comparten, pues eso también nos ayude para podernos comunicar de la mejor forma. Entonces, eso corresponde esta semana. Y entonces el ejemplo es que en definitiva, si este tipo de sucesos suceden, pasan, es algo que sucede a lo mejor no nada más en nuestra institución, en la institución de prepa en línea, sino a lo mejor sucede en el ámbito social, en el ámbito familiar, en otros ámbitos. Sin embargo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, por eso ahorita vamos a ver las reglas de la comunicación virtual, de los tips que nos da prepa en línea, y que es importante que cada uno de nosotros lo tome en cuenta, los tome en cuenta para poder dirigirnos en este tipo de plataformas que nos da Prep en línea, como es el foro. Y así se abrirán otro foro. A lo mejor este es el foro aprendiendo que estas 4 semanas está activo, pero en siguientes a lo mejor habrá foros de debate, pero el hecho de ser de debate, pues no querrá decir que entremos como en este tipo de discusiones, como el ejemplo que nos coloca. Entonces aquí yo lo que puedo aportarles a ustedes es que cuando se llegan a dar este tipo de discusiones, pues por lo regular no llegamos, solamente empezamos a hacer una situación difícil, conflictiva, y no se trata de eso, se trata de que lleguemos a una situación constructiva. Entonces, para poder llegar a una situación constructiva, tenemos que buscar palabras, palabras, oraciones adecuadas para podernos comunicar, ¿vale? Como qué tipo de palabras podemos estar ocupando en el foro para poder llegar a ese respeto en la forma de comunicarnos, independientemente si sean con sus compañeros o sea con los agentes educativos, porque llega a suceder. Podemos no estar de acuerdo con las demás personas en las formas de pensar, indudablemente. Podemos diferir, así es, pero la realidad es que si no respetamos las posturas que cada uno de nosotros tiene, pues será difícil poder convivir. Entonces, hasta en eso tenemos que respetar
lo que digan nuestros compañeros. A final de cuentas, eh, siempre cada uno de nosotros, cuando nosotros estemos participando en los foros, siempre tenemos que anteponer nuestras experiencias positivas, pero no nada más mi experiencia positiva, sino yo lo tengo que argumentar con lo que a mí me ha servido, con lo que yo he investigado, y sobre todo ahí entra la parte de las referencias bibliográficas en donde yo he investigado para poder superar. A lo mejor en este ejemplo está la ortografía, ¿no? Si yo me aventé un curso de ortografía para poder abatir más este tipo de fallas que tengo en la ortografía, bueno, pues adelanté más el proceso. Pero también podemos nosotros ocupar un diccionario, podemos estar ocupando más a menudo la computadora para estarnos realizando algunos escritos y eso, bueno, pues también corrija nuestra ortografía. Pero la hora de participar y estar haciendo este tipo de comentarios es de construir. Entonces, yo así me dirigiré, es una recomendación que yo hago cuando se estén con los foros. Compañeros, yo les comparto mi material que yo investigué y que me han ayudado y les comparto esta referencia bibliográfica, les comparto este curso que me ayudó para batir la ortografía. Compañeros, les propongo este material que me ha ayudado mucho y por tanto, eh, eh, propongo que todos, el colectivo, apoyemos al compañero y aporten, y cómo también podemos los demás abatir este tipo de, si en el caso de este ejemplo pues, se le fue la ortografía, lo mismo, pero así sería en todos los demás temas que ustedes estén manejando, principalmente en lo educativo, ¿vale? Entonces, en definitiva, no vamos a podernos luego llegar a, a ver quién gana, ¿no? Así no vamos a llegar a nada. Pero sí podemos nosotros respetar la postura, al final de cuentas, el que tenga la razón, tampoco vamos a llegar a eso, ni tampoco, mientras en los argumentos y sobre todo en las referencias bibliográficas nos ayudemos mucho, créanlo que mientras nuestros argumentos estén más fuertes, más firmes que las demás personas, que a lo mejor no porque no lo digan, a lo mejor falta información, nosotros tenemos que proponerles más conocimiento, pero después de que yo lo haya yo reflexionado y construido, y eso nos ayudará a que todo ese tipo de relaciones, situaciones que se den en los foros, ayudará a que sigamos, sobre todo, Prepa en línea maneja lo que es el constructivismo. Todos nosotros construyamos de la mejor manera el aprendizaje en colectivo y entonces cuando yo propongo, los demás también propondrán y entre todos nos ayudaremos para poder avanzar y no centrarnos en este tipo de problemáticas que se dan, que bueno, pues luego no nos conduce a nada, ¿vale? Entonces, es lo que les puedo yo opinar. Les puedo yo comentar sobre esa experiencia